aplauso, por favor. Bueno, le damos la bienvenida a Talento a Bordo. Este es un programa de Iberia que tiene el objetivo de conectar talentos, de conectar personas, de acercarles a ustedes, artistas y diferentes profesionales, que nos cuenten un poco cómo han llegado a ser quienes son el día de hoy. Yo tengo el objetivo de moderar esta charla y de presentarles a mis invitadas, a sus invitadas el día de hoy. Les voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, a mi tierra, en el mundo, y hace muy poco fue reconocida por la Academia de los Latin Grammys como una Leading Lady. Eso es muy groso, muy bienvenida. Y a mí de ella, no quiero ver si se ve porque hace muchas cosas, así que no quiero olvidarme de nada. Artista en danza y performance, actriz en teatro y cine, licenciada en artes y docente. Un aplauso, por favor. Un ratito. La idea es hablar de sus profesiones, de su trayectoria, acercarles a ustedes sus historias, porque hay algo muy importante, creo, que es tener referentes cercanos para poder creer que lo que otra persona hace es posible para mí también. Y después, cuando falten 15-20 minutos, vamos a invitar a preguntas, así que las invito a que piensen si tienen alguna pregunta a mano para hacerles a las chicas. ¿Les parece bien? Dicho esto, bienvenidas. Recién hablábamos de la conexión de personas. ¿Cómo se conocen y cómo se conectaron ustedes dos? ¿Se acuerdan? Ay, fue en una toma de vinos. ¿Te acuerdas? Tomando vino. Pero antes nos habíamos visto en un recital de Babasónicos. Ahí nos vimos por primera vez. Sí, tenemos amigos en común ahí. Amigos en común ahí. Y por los chicos nos conocimos. Y luego nos encontramos en una toma de vinos. Una cata de vinos. Una degustación, sí. Y después compartieron proyectos juntos también. Sí, hemos hecho cosas juntas, tanto, bueno, he tomado clases con Marga, pero también, porque es una súper maestra de danza, la verdad, pero también, bueno, es una gran, no me hagan empezar, pero también trabajamos juntas como coreógrafa en algunos videos míos, hicimos alguna performance juntas que yo tocaba y ella bailaba, entonces, más. Creo que nada más no. No, y lo demás fue todo más de tomar vino y conversar y compartir música y darnos a escuchar discos. Sí, totalmente. Gritar, porque amamos a Rosalía. Amamos a Rosalía, nos contamos a escuchar Rosalía mucho y a tomar vino. Planazo, dijiste la próxima. Hay muchos puntos en común entre ustedes dos. Me gustaría ir como empezando a desglosar esos puntos. El primero, y creo que es el más evidente, que es el contacto con el arte, ¿no? Cada una con su arte, quizás aquí más la música, aquí el teatro, el movimiento y la danza. ¿Cuál fue su primer contacto con el arte? ¿Se acuerdan de eso, con sus artes? Yo empecé a estudiar clases a los 8 años. De hecho, tomé clases de baile, también de chiquita. Sí, como 7 años de ballet clásico, y la maestra me acuerdo que me dijo, pero, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué vienes? Y yo no. Sí, era muy mala. Pero no sé, yo no sé por qué, yo creo que en una época había como una cosa de que la maestra de ballet tenía que ser mala. Sí. O sea, era como parte del personaje, ¿no? Después ya pasó, o sea, como, pero siento como que hubo una época que era como de, tenía que ser, igual tenía razón, yo también me lo preguntaba. Una época de la danza que era así, de la danza, que había que un estereotipo muy fijo, y ahora eso, o feminismo cambió un poco. Sí, total, sí, pero bueno, eso, y eso fue mi primer contacto, como a los 8 años empecé a estudiar piano y pieza. ¿Por aquí? Yo ni me acuerdo, pero empecé a bailar desde muy pequeña, creo que era muy inquieta y ya a los 5 iba a clase de cosas, de gimnasia jazz, de danza, digo, de cosas físicas. Sí, de muy pequeña hice muchas actividades con el cuerpo, después fui como ajustando qué me interesaba más, pero danza clásica empecé a los 8 años. Y danza jazz empecé antes, supongo que solo corría, no sé, pero... Y después hice gimnasia deportiva, gimnasia artística, como que hacía todo, me ponía la malla y ya salía a la mañana, después del colegio, iba una cosa detrás de la otra.
Y después me dejó de interesar un poco las que eran más de competición, como entendí que la gimnasia artística me llevaban a los torneos, esas cosas no me gustaban. Y bueno, me fui quedando más con danza y teatro. ¿Tienen algún recuerdo nítido de ver a alguna persona, quizás es mujer con suerte en nuestras épocas, que haga lo que ustedes querían hacer? ¿Tienen alguna referencia en sus cabezas diciendo, mirá lo que hace esta persona, es lo que a mí me gusta y es su trabajo? Como que haga posible lo que uno cree que es un hobby o un gusto personal, que sea un trabajo. ¿Tienen el recuerdo de alguien que las haya inspirado? Sí, yo sí, un montón. Tengo recuerdos como no sé si decir quiero hacer eso, pero de impresiones que después me duraron en el tiempo, como decirte David Bowie en Laberinto. Yo dije, yo quiero disfrazarme así, poder pintarme, estar con seres extraños. O no sé, se me viene David Bowie, pero cuando era chiquita así como impresiones así fuertes como, no sé, Madonna, Michael Jackson, era chiquitita y ya veía eso y me enloquecía. Y después el mundo del cine, mucho. Películas y películas y películas que he visto hasta el hartazgo. Digo, primero de danza, pero después Flashdance, Dirty Dancing, digo, las típicas películas de los 80 que me enloquecían, pero después del cine mismo, como las películas, ¿no? Y sí, eso como que siento que no sé si es una persona, pero es algo que, un mundo en el que yo quería habitar, digamos. Ese universo. ¿Por acá? No, yo soy de Tijuana, y en Tijuana como que, yo me acuerdo que incluso ya siendo adolescente, trabajaba en una tienda de discos, siempre estuve enamorada de la música, o sea, desde que yo a los 12 años declaré que quería ser directora de orquesta, pero no era porque había visto a una directora de orquesta o porque simplemente era algo como que me salía como de, quiero esto, quiero esto. Sí me acuerdo que me gustaba mucho Boy George de Country Club en los 80, pero no sé si estaba enamorada de ella o de él o quería ser él. Creo que no estaba muy claro en mi cabeza, pero como que lo veía y me parecía como mágico y todo eso, ¿no? Pero siempre me parecía que ese mundo era algo que jamás iba a poder tocar. Incluso cuando ya tenía 19 años, ya estaba tocando en bandas, estaba trabajando justamente en una tienda de discos para juntar dinero para comprarme como más equipo y toda esa onda. Me parecía que era otro planeta. Incluso los grupos que veía como discos de grupos mexicanos de la Ciudad de México, que muchos fabrican en la Ciudad de México, eso para mí era como otro planeta. O sea, no se me ocurría que la gente que yo veía que había grabado un disco o que salía en la tele o que salía en la radio fuera un lugar al que yo podría tener acceso, porque en Tijuana pues como que eso no era algo que no sé, tocabas en una banda pero era para tocar, no era como para que eventualmente, no sé, eran cosas que no se me cruzaban tanto por la cabeza, la verdad. ¿Y en qué momento pudiste saltar hacia ese mundo, digamos? Pensás que no es posible hasta que de repente... O sea, que de repente es posible. Es posible y Claro. sos vos. Como que siempre tuve un impulso que me llevaba, ¿sabes? O sea, como una sensación de que yo tengo que hago esto porque no puedo hacer otra cosa, no se me ocurre otra cosa. Entonces yo cuando fui a la Ciudad de México fue como un impulso, pero tampoco cuando llegué ahí era como de porque voy a, no sé, grabar y porque voy a... Llegué con un demo que empecé a repartir y luego quería armar una banda, pegué volantes en tiendas de discos, como que yo seguía ocupada en una cosa como de hormiga, pero que no veía como una, no sé, como, no lo veía como algo de que porque quiero llegar a ese objetivo. Mi objetivo siempre era lo que estaba haciendo inmediatamente, ¿no? Eso era como un poco, o sea, sí había gente que me gustaba y músicos que me gustaban, pero no sé, yo sentía como que siendo alguien de una ciudad tan chica, como que tampoco era algo posible, ¿no? O sea, y la gente de Estados Unidos pues era otra cosa, cantaba en inglés, yo nunca se me cantar en inglés, no sé, es como que siempre era como, el objetivo era lo que estaba resolviendo en ese momento. Claro, hasta que de repente, poquito a poco, como que fue pasando, ¿no? Sí. ¿A vos te pasó algo parecido? Venís de un universo artístico, te quedaba lejos. ¿Qué onda? Me quedaba muy lejos, yo soy de Rafaela, provincia de Santa Fe, una ciudad muy chica, y en eso coincido con Juli, como nunca pensé, ay, voy a hacer una película, voy a bailar así o así. Siempre hacía lo que hacía día a día, nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Como que hay algo de eso que ahora a la distancia pienso que mi mayor privilegio es haber encontrado lo que me gusta, que no todo el mundo lo encuentra, no es algo fácil. Yo nunca dudé que iba a estudiar, nunca tuve que pensar nada. Yo a los 12 ya sabía que quería venir a Buenos Aires, que quería estudiar teatro, danza, cine, como que no tuve
no tuve duda, entonces estaba ocupada en eso. Cuando fue en Rafaela, después lo que sí manipulé un poco es elegirme una carrera universitaria para poder venirme a Buenos Aires, porque si no me quedaba estudiando ahí. Entonces elegí licenciatura en Artes en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Pública, de Filosofía y Letras, y con esa excusa, entonces mi mamá y mi papá, bueno, me mandaron a Buenos Aires porque tenía que estudiar esa carrera. Fue como un poco la excusa más formal, pero que terminó siendo muy hermosa también porque me gusta mucho la teoría y el pensamiento sobre las prácticas que hago, ¿no? Eso es como algo que también comparto mucho con Juli, eso, como el pensar lo que hacemos, más allá de la escena y lo performático y lo que hace cada una, sino de dónde viene esas cosas, ¿no? De qué nos nutrimos para eso, qué textos leemos, qué imaginarios, así que eso también compartimos. Sí, yo creo que ahí nos conectamos mucho con Marga. O sea, a mí me gusta mucho de Marga que ella, para preparar una clase de danza, se lee un ensayo, o se lee un poema, o sale una... O sea, como que siempre mucho ensayo, pero como que se basa mucho en la palabra, y eso me parece súper lindo. Yo también como para escribir o para pensar en lo que quiero escribir, también la palabra es muy importante. Me pongo a leer, o sea, como que me enfoco en un tema, o si es poesía, pues en poesía, si estoy como con las novelas, no sé, como buscar algo que las una, aunque sean de diferentes países o lo que sea, no sé, como que siempre como que a partir de la palabra creo que llego a donde, como al punto de partida, ¿no? Artístico, a veces. A partir de lo que me están diciendo, se me viene todo el tiempo una palabra a la cabeza que es el proceso. Y siento que es una palabra que quizás no está tan de moda en estos tiempos, ¿no? Y me parece que está bueno como traerla a esta colectividad de gente, que quizás hoy está mucho más en tendencia lo rápido, que salga rápido, que sea exitoso, como que la gente me conozca. Y hay quizás tanto foco en el éxito que quizás no se enfoca tanto en el proceso. Y las dos historias de ambas fueron un gran proceso todo el tiempo, ¿no? Qué importante pienso, y me gustaría, aquí les abro el juego para esta reflexión, de volver a conectar con los procesos de las cosas, primero porque es necesario, y segundo porque qué tanto más poderoso es cuando uno alcanza ciertas cosas después de haberlo trabajado, ¿no? Sí, no, a mí me parece importantísimo y tienes razón que ahora como que, no sé, a lo mejor antes un artista, por lo menos pensando en la música, sacabas un sencillo y sacabas otro sencillo y después sacabas, ahora como que de repente, pum, ni siquiera hay preparación, como que de repente todo el mundo como que se guarda mucho toda esa parte de atrás que es pues los preparativos, la composición, la grabación, la producción, todo eso, y lanza el disco y de repente como que dicen, ay, y además aquí está el post, ¿no? Como en el post te dicen como, te revelan como todas las cosas que pasaron, pero parecería como que salieron de una cajita mágica y en realidad está lindo. A mí también me gusta mucho como ver todo lo que ocurre detrás, ¿no? Toda la preparación, todo lo que... Se me hace como que esa es la parte más bonita también y está lindo para la gente que también quiere hacer arte y quiere crear, que también sepa que eso también es lento. Puede ser súper lento y está bien, o sea, tampoco hace falta tirar lo primero que se te ocurre. Está bueno darte chance como de ver todo lo que te surge y de ahí elegir. O sea, como que siento que como que a veces en la música pasaría, o parecería que como que, lo primero que me viene a la cabeza y ahí está. Que está bien, es un impulso, lo que quieras, pero como que también está lindo como artista darte chance de buscar, ¿no? Y a veces en la escritura, en el intento, ahí está como, ahí empieza a surgir como lo que realmente quieres decir, ¿no? Sí. Bueno, en la danza, en el tipo de danza que yo hago, porque hay muchos tipos de danza, el proceso lo es todo, casi que no importa tanto el producto, porque igual, digo, no, el tipo de danza que yo hago y los trabajos y experiencias no es algo que se mide en términos de éxito, porque nadie se llena de plata con eso, ni de fama, ni de nada, ni el ambiente que yo me muevo con eso. Y eso en un punto está bueno porque el foco está puesto en el proceso. Y en ese camino es el colchón del que se arma después ese producto que mostrás. Pero es como lo más interesante. Y para mí las clases, que como dijo Juli, ella vino en algún momento y para mí son un proceso a lo largo de todo el año que yo puedo ir haciendo.
Y esto que dice Juli, de que tomo cosas que no son de la danza para pensar modos de movernos. Me gusta compartir eso para que todos sepan de dónde viene lo que yo estoy diciendo y que en realidad cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede meterse en ese proceso y ser parte sin que le digan como a Juli que hace acá cuando quiso bailar. Y también conectar con lo lúdico de las cosas, ¿no? No necesariamente tengan un resultado como hago esto para o porque, viste, como enfocándonos en el resultado, sino más bien como el proceso de hacer para divertirte, para conectar un rato con el presente, para hacer algo nuevo, para probar si podés divertirte, como volver a Juli, la diversión. me acordé de una cosa ahora que contaste esa anécdota pero mira, me acordé recién que mi mamá me dijo que ella me mandó a danza de muy chiquita porque es algo que ella soñó toda la vida y no la dejaron hacer porque era gorda. Y que entonces ella dijo, esta flaca va a bailar. Sí, ahora me acordé cuando contaste eso de tu maestra. Así que hay algo de eso ahí también, de otros tiempos que corren, por suerte, donde todos podemos permitirnos más cosas. Yo también tengo una anécdota, sí. O sea, yo cuando ya estaba viviendo en la Ciudad de México y ya, digamos, como me fui a la Ciudad de México así tipo como de lanzada, pero no tenía un quinto, estaba dando clases de inglés para salir adelante y en un momento mi mamá y mis hermanos juntaron plata porque mi papá me dijo, no, yo no te voy a ayudar, o sea, te vas, pero entonces, en el momento como que mis hermanos me juntaron dinero para llevarme a Tijuana a pasar Navidad con ellos y yo te juro que ya estaba como desfalleciendo y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Creo como, estoy pensando en regresarme porque no, estoy como súper cansada, siento como que esta ciudad me está como comiendo viva, nunca llego al fin de mes, o sea, nunca llego a la renta al fin de mes, estoy como súper cansada y angustiada y tengo miedo. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ya tuviste los pantalones para irte, no regreses. O sea, yo toda la vida soñé con ser cantante, cosa que yo no sabía, no lo puedo creer, no lo sospeché porque ella todo el día estaba cantando. Y me dice, no me dejaron. O sea, y la verdad es que me parece que ahora ya te lanzaste, me dice, está buenísimo, o sea, hazlo. Y ese mes juntaron plata entre mi mamá y mis hermanos y me pagaron la renta. ¡Qué lindo! Fue lindo porque fue como un empujón, o sea, yo te juro que era como cada mes, era como, oh, no estoy llegando. Y por suerte rentaba en una casa que la señora me daba chance a veces de pagarle menos. Como que me decía, bueno, está bien lo que tengas, o sea, como súper linda. Digo, qué suerte, ¿no? No como que cualquiera le toca una cosa así. Pero está bueno como contar también este lado, quizás un poco más ver de las historias, porque uno a veces cuando busca, hablo de mi trabajo como periodista, de buscar como las biografías de cada uno, siempre están los hitos, ¿viste? Como llegó a tal lugar, hizo tal cosa, no sé qué, y quizás uno como ser humano que está en su casa con ganas de hacer algo por el arte, decís, che, bueno, ¿y cómo yo llego a tener tanto hito? Y si a mí me está pasando todas estas dificultades. Y hablando de eso también y de procesos, quizás un poco también hablar de cómo laburan ustedes la creatividad. Es algo que a mí me parece re interesante de entender cómo en el arte, cada una de sus diferentes modalidades, trabaja la creatividad, que entiendo que no está siempre constante. Es algo que hay que elaborar, y me imagino que hay tremendos baches de creatividad que hacen con esas etapas de frustraciones que las deben tener, imagino, o corríjame si me equivoco, en todos estos años de carrera, aunque pareciera que quizás sacas un discazo o que estás en una película que está nominada, después te vuelve a pasar eso. ¿Cómo laburan su creatividad? ¿Cómo encienden esa máquina? Pues yo la verdad leyendo mucho, escuchando música, como que soy muy curiosa la verdad, y creo que cuando también es natural no sentir a veces el impulso de escribir todo el tiempo, no es como que estamos todo el día escribiendo, todo el día como creando. Yo por lo menos no creo que la vida sea así, o sea, yo creo que la vida también hay que vivirla, hay que salir con los amigos, o sea, yo antes siempre era como muy rígida, yo cuando estaba en México como que no me daba un chance, era como de no, cualquier cosa tenía que estar dirigida. Y no sé, tuve una hija y me relajé. O sea, como que también está lindo vivir y como voltear a ver qué le gusta, vamos a, no sé, hacer de comer o vamos a salir con mis amigas. Y yo siento como que acá en Buenos Aires como que algo en mí ha cambiado de eso, algo de esto de estar con la gente y ranchear, como dicen acá, como que eso me lo han como, me ha hecho muy bien eso, la verdad, en mi vida, eso como para mi calidad de vida, digamos, mis amigos que he hecho acá, esto de también poder decir como, bueno, nos damos un respiro y tomamos unos mates y hablamos cualquier estupidez y está genial, o sea, es muy lindo, la verdad. Y eso mi banda y mi equipo, cuando salimos de gira, o sea, siempre sale el mate y es como, nos sentamos
está muy lindo eso, la verdad. Yo antes eso ni lo hacía. Claro, no hay espacio para eso. No, pues no, y además digo, no existe eso. A mí esas cosas es de los que más me gusta acá, la verdad, como que la gente se siente y comparte el mate, me parece de las cosas más bonitas, así, porque habla mucho del carácter, de cómo se sienten el uno junto al otro, o sea, hay algo de eso que es como muy bonito, la verdad. O sea, ya ni se dan cuenta porque llevan toda la vida así, pero que no soy de acá, es algo que como que es más súper bonito, la verdad. Sí, detenerse a ver al otro, mirarse a los ojos, compartir un momento, sí, tal cual. Ajá, tal cual. Yo parecido, porque es de hecho casi lo que más compartimos, que son las lecturas. Para mí leer es algo vital en mi vida. Tengo como periodos de lecturas de ficción o lecturas de poesía y leo mucho ensayo para ensayos teóricos, ensayos artísticos, ensayos de pensamiento, de filosofía, que es lo que me nutre para el tipo de trabajos que hago. Y mucho cine y mucha conversación. Para mí conversar con las personas es de las cosas más preciosas que hay. Soy muy curiosa con la gente, todo el tiempo tengo amigos nuevos, renuevo, quiero salir, quiero hacer planes. Si no, siento que algo de mí un poco se muere y me aburgueso en mi casa sola consumiendo arte, pero como que hay un lugar donde necesito las personas. Y también justo las cosas que hago, digo, bailar, actuar, no las hago sola. Me interesa lo colectivo, trabajo colectivamente. Por ahí pienso mis clases sola, pero enseguida algo que pensé con mis alumnos se cambia todo porque ellos traen otra información. No hago nada sola. No me pienso sola nunca. No quiero estar sola y nada de lo que hago lo hice sola. De todos tomé algo o compartí o entramé con alguien y eso creo que es como el mayor capital que me dieron estas profesiones del cine, que es una gran familia que armás, una obra de teatro, una obra de danza. Yo estoy siempre con muchos cuerpos, eso a mí me encanta, ¿no? Está buena la frase, me gusta. Sí, muchos cuerpos, sí, muchos cuerpos y de hecho, como vos dijiste, hago muchas cosas, pero en realidad todas las pienso desde el cuerpo, ya sea actuar, bailar, performar, no sé, incluso leer o escribir, como que hay algo ahí de atender a la sensación en el cuerpo que me produce eso. Está bueno porque hablando de cositas que me había notado que encontraba en común entre ustedes, me había notado la palabra lo colectivo también. Y creo que re tiene que ver entre ustedes, que sigue más lo colectivo y también noté el movimiento. Como esa idea de que uno va alcanzando ciertos espacios o vas haciendo diferentes cosas que te fueron gustando y que en su momento era como un sueño hacer esto, un desafío trabajar acá, y una vez que llegan a esas situaciones, siguen moviéndose. Me parece que está buena la idea de compartir con toda esta gente la idea del movimiento. En tiempos quizás que nos invitan a tanto sedentarismo, ¿no? Como siempre, tratar de eso, de movernos, de ir a lugares nuevos, de conocer gente nueva, de hablar con gente de otras generaciones. En tu caso, siento que estuviste colaborando mucho con artistas quizás más jóvenes o de otros países. Es importante, ¿no? Como esa data de seguir abierta y receptiva, las dos, a recibir lo que otra persona tiene para darte, aunque a vos ya te vaya bien lo tuyo, ¿no? Como mantener el canal abierto. Yo creo que nunca hay que dejar que se nos vean los receptores, porque se nota mucho en las personas cuando se les agarra. De hecho, yo traigo una oreja porque siento que es eso, es como que nunca quiero olvidarme de que hay que tener los receptores abiertos, hay que escuchar, hay que como mirar, curiosear, siempre como que la onda de lo que te alimenta más, ¿no? Yo antes era más solitaria, te digo, como que cuando se me he hecho menos solitaria y mucho ha sido caminar la ciudad y hablar con gente mega random, como de, ay, no, te di un codazo, ¿qué onda? Ay, sí, no, todo bien, o sea, como esas pláticas, porque además de eso me encanta eso, como que la gente de acá como que cero timidez, ¿no? Sí. Como ay, no, es como, ay, no me preocupes, está todo bien, o sea, olvídalo, no sé qué, y así como que nos tiramos una onda, no, muy lindo, la verdad, eso me parece como súper bonito, porque como que hay una cosa de la ciudad. Yo siempre he sido muy urbana, siempre he sido como, he vivido ciudades siempre, o sea, crecí en Tijuana, luego viví en la Ciudad de México como 15 años, ahora vivo acá. Me gustan mucho las ciudades y de las cosas que más me gusta de Buenos Aires es la cultura, el hambre que tienen con la cultura, la cosa que tienen de vamos a ver teatro, vamos a ver a Vargas, performance, vamos a ver o sea, siempre como que esa cuestión como de disfrutar cómo la cultura también, digamos como el arte te da como, te inspira y
te genera algo. O sea, yo cuando voy a ver los performances de Marga, que además así como la ves, toda, ay sí, todas las lights son súper fuertes, o sea, siempre son cosas que te dejan como, o sea, sales como removida, no son cosas como de espectáculos, en el sentido de que no es que Marga sale con unas plumas y te dice como lo que quieres escuchar, siempre te agarra como por otro lado, o sea, porque es concentración, es tensión, es algo digamos como que te lo cuentan de una manera y es el contacto también con ella, es el cuerpo, pero es súper interesante. A mí siempre me deja como súper conmovida, la verdad, de su trabajo, porque es emocionante que no te traten de explicar, digamos, como cuando están haciendo algo que te bailen, es una bailarina, pero ella no te baila, o sea, es como que te llega por otro lado, o sea, usa su cuerpo para expresarte cosas, para expresar lo que ella piensa, y eso es sí, como dice, siempre como en grupo, o sea, es muy hermoso. Qué buen superpoder el tuyo, estaba pensando. No, y yo estaba pensando que dijiste eso de que tenés colgado una oreja, bueno, y yo tengo colgado también algo que es muy, no voy a explicar todo lo que tengo colgado, porque son muchas cosas, pero todas significan algo, pero es un amuleto que me hizo una amiga que está ahí, y que justo tiene tallado una frase de mi poema favorito de Mary Oliver que dice, solamente tenés que dejar que el suave animal de tu cuerpo ame lo que ama. Y bueno, es un poco lo que me pasa a mí con el cuerpo y lo que te pasa a vos con la oreja. No nos pusimos de acuerdo, pero vivimos las dos con el amuleto. Sí. No, esto que decía Juli, que hay algo de la danza y la coreografía, que es un modo u otro que se escapa al lenguaje, de que estamos bastante presos. Otro modo de decir en el mundo, ¿no? Como otra forma de decir cosas en el mundo. Y hay algo de la música que también es muy así, digo, más allá de la letra de una canción. Hay algo de ese no tener que explicar, sino solo de recibir en términos más sensoriales y perceptivos y de atención, que creo que eso nos interesa mucho a las dos y tenemos en común, ¿no? La danza y la música. El arte. Sí, el arte. Pero bueno, digo, justo la danza y la música, no es tan clara, no hay que explicarlo, no habría que explicarlo. De hecho, pasa mucho que vienen a ver danza y te dicen, no entendí. Y yo digo, no tenés que, es eso que viste, no hay que entender nada, ¿no? Como esa sensación de... Y eso nos une bastante, creo. Hay algo de la transición de que el arte en un principio es algo que te gusta, quizás se convierte en un hobby, esto que hablábamos antes, de creer que quizás no era para una, o quizás yo puedo poder dedicar a esto, y termina pasándole a las dos, que termina siendo que hoy su trabajo y su oficio. ¿Qué pasa en esa transición cuando lo que era lúdico y era nuestro escape, nuestro divertimiento, se termina convirtiendo en nuestro trabajo? ¿Hay que hacer un laburito ahí para que siga divirtiéndonos? ¿O nunca perdieron ese gusto, como decía? Yo creo que sí hay que cuidarlo, o sea, hay que cuidar justamente el que no se convierta en el trabajo. O sea, yo la verdad es que desde muy chica siempre fui muy seria con la música, como que siempre me lo tomé muy en serio, aunque nadie me creía, yo estaba convencida de que iba a dedicarme a la música. Pero digo, no sabía que iba a ser compositora, eso vino después. Yo pensaba que iba a dedicarme a la música clásica, o sea, mi intención era ser directora de orquesta. A los 12 años lo declaré, como que ¿por qué ser directora de orquesta? Me quedé en un conservatorio. Claro que era imposible, porque digo, en Tijuana no había una escuela de música como tal. Cuando terminé, digamos, el bachillerato, ahí como que empezaba a haber una escuela de música, pero no era todavía algo muy establecido, muy serio. Los alumnos a veces te daban clases, era como todo y medio desordenado todavía. Pero ya cuando lo convertí en mi carrera, que tuve como esa, digo, es maravilloso poder decir que mi vocación se convirtió en mi carrera, la verdad, estoy súper afortunada en eso, pero como que también en un momento yo tuve que como desarmar todo lo que tenía no sé, así como cuando me vine a vivir a Buenos Aires, de hecho, desarmé todo lo que tenía porque tenía ya una estructura, tenía un management, tenía una banda, tenía todo como muy armado, y de repente me di cuenta de que nada de lo que estaba ahí estaba representándome ya. Había hecho un edificio muy grande, muy rígido, y yo necesitaba en ese momento moverme. Así que lo desarmé todo, me vine para acá, empecé a tocar sola, tipo yo cargando mis instrumentos, yendo a los lugares, como volver al punto cero, ¿viste? Como que sentía que yo necesitaba eso como una experiencia mía de necesito volver a vivir esto de
la adrenalina de que yo empecé a escribir a los lugares de, oigan, ¿se puede tocar? Tipo, a los lugares como muy chiquitos, empecé a tocar en uno que ya cerraron ahora, no me acuerdo cómo se llama, pero yo tenía manager en ese momento, o sea, estaba como sola y empecé a mandar mails a lugares y a ¿Tenés algunas anécdotas seguro graciosas de eso o no? Sí, bueno, estaban todos como de, esta se volvió loca, o sea, como, no sé, sí, no, era como muy chistoso y luego empecé a tocar como en librerías de amigos, como en lugares como muy chiquitos, porque para mí fue una experiencia de volver a, no sé, como volver a conectar con simplemente, a ver, yo estoy acá, el piano está aquí, ¿qué pasa? Nada más eso, no la cosa tan profesional en lo que se había convertido, que era todo muy profesional, todo era gigante, todo, y dije, es que, ¿dónde está la alegría? Justamente, de repente ya todo era como muy pesado, ya me gustaba como volver a la sorpresa, a la alegría, como a otras cosas, y ahí cuando lo desarmé y empecé a hacer un show sola, estuve como un año yo creo tocando así, yo sola como con, me llevaba, o sea, les decía, lo único que les pido es un piano acústico y no me importa todas las, díganme dónde y voy. Y empecé a tocar en algunos lugares aquí en Argentina, hice una aquí en España, otra en México, y luego vino la pandemia, entonces eso ya como que quedó en el trunco, pero y también hice un monólogo de teatro, como cosas que me sacaran completamente de mi zona de confort en todo sentido. Yo jamás ni estudié actuación, ni tampoco pretendo ser actriz, pero en ese momento como que se dio con un director, con una cooperativa, hacer una obra de teatro y con un texto que me ha gustado muchísimo. Y nada, y lo hice, o sea, como que fue, me tuve que salir un poco para volver y decir, ya entendí, o sea, nada más era como redirigir, o sea, no es que, pero sí tuve una crisis, la verdad, en un momento sí, es como que, wow, ¿cuál sería el otro plan? No sé, ponerme una librería, Claro, cambiar dar clases, o sea, mi plan B cuando era chica, yo quería ser maestra de literatura, entonces como que dije, bueno, me pongo, no sé, hacer una carrera, no sé, o sea. Y cuando tenías esa estructura armada que quizás tal vez en algún momento era tu sueño y te quisiste bajar de eso, ¿qué te decía la gente? ¿La gente te bancaba o decía, che, ¿qué estás haciendo? No, en general a la gente le pareció como bastante sano que persiguiera un poco como que si no estaba yo feliz, como que buscara por otro lado, ¿no? Pero bueno, la gente, bueno, también acá en Argentina pues, tiene un poco de locura, entonces a todo el mundo le parecía como ¡genial! ¡Buenísimo! ¡Hacelo! Sí, me acaba totalmente. Entonces, mi familia yo creo que me daba un poco de preocupación, como de, bueno, ok, está bien, así. Pero a la larga todo el mundo entendió por qué lo estaba haciendo y por qué yo necesitaba eso en ese momento, ¿no? Porque no fue que estaba rompiendo algo que estaba perfecto, estaba como realmente desarmando algo que me parecía que no estaba funcionando, para mí por lo menos. Sí, volver a conectar con eso. ¿A vos te pasó alguna vez que te desconectaste en algún momento de eso? Yo vivo en crisis. Vivo continuamente en crisis. No, y además en ese sentido mi carrera es muy distinta porque, digo, Juli tiene una carrera, digo, solista que va transformando y que, digo, con su banda y con un montón de personas con las que trabaja, pero es ella con su música. Lo mío, algunas cosas son mías, algunas cosas dependo de gente, digo, yo no voy a armar una película sola, entonces estoy deseando hacer películas, pero no dependen de mí, otras cosas sí dependen de mí. Entonces, en esa diversidad de cosas que muerdo, tengo para todo. Hay cosas con las que estoy siempre en crisis, cosas que estoy esperando, dependo de personas, prendo velas, armo gualichos a ver para que me pasen cosas y qué sé yo, y hay otras que son de autogestión absoluta, como son mis grupos de investigación, mis clases, donde son el fuego que yo enciendo cada día y que eso depende de mí y es muy hermoso. Así que tengo de todo un poco, pero incluso así todo tengo que volver a sacudirme y decir, bueno, me interesa esto, qué temas me interesa investigar, tocar, leer, bailar. Pero incluso te digo, cuando tengo la necesidad de ganar dinero, que no es que justo las cosas que más me interesan no son las que me dan dinero para vivir, incluso esas me siento privilegiada de poder hacer cosas aledañas, ¿no? Quizás tengo que hacer una coreografía que no me interesa tanto para una publicidad o no sé qué, pero sigue siendo aledaño a mi trabajo. O quizás haces una película, una participación, un programa de televisión o algo que no es lo que más te representa, pero sigue siendo pensar la actuación o pensar el cuerpo en escena. Así que en eso como que tengo claro dónde está lo que me mueve y me conmueve y dónde está lo que necesito para poder vivir, pero que también lo puedo traer y acercar, ¿no? Que no me quede como algo, uy, estoy obligada a hacer esto.
yo disfruto un montón de trabajar en un videoclip, en moda, digo, como soy muy curiosa y muy abierta con eso. Como no creo mucho en el lugar del artista impoluto en su casa, solo con la inspiración y la obra, ¿no? Como que siento que o yo no soy así, o no soy esa iluminada que solo hace una obra y necesito más desorden. Sí. Ha llegado el momento de abrir las preguntas. Nos interesaría saber ustedes qué opinan, cómo están pasando, qué quieren preguntar. Les pido porfa, ya tenemos el primero, puede ser vos. Nombre, porfa, y la pregunta que quieras hacer. Bienvenido. Hola. Hola, claro, buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien. Excelente lo que hablan ustedes. Me ha encantado escucharla. Una pregunta. Yo tengo una hija que tiene 20 años, ya no sé cómo que la mezcla de ustedes dos. Sí, es cantante y es teatro musical y bueno, anda por ahí. Ahorita yo les pregunto a ustedes dos, voy a hablar del caso de Juli, pero porque conozco, digamos, alguna situación. ¿Cómo fue el proceso de ustedes dos al hacer de la Juli que quería regresar a Tijuana, que tenía 19 años, regresar a Tijuana, a la Juli de Limón Sacro? Ay, pues son un montón de años, la verdad. O sea, digo, de entrada, yo grabé mi primer disco, o sea, Limón Sacro es mi cuarto disco. O sea, antes de eso había grabado ya 2 discos que no habían tenido, o sea, que no había sido como, me había ido bien, pero no había sido como, digamos, como lo que fue el tercer disco, fue sí, y luego Limón Sacro fue el cuarto, ¿no? O sea, así que de entrada, mucha constancia, porque a veces, por más que ya tienes una disquera, bueno, en ese momento, la verdad del mundo y de la técnica, era importante tener una disquera detrás para meterte un estudio, porque era muy caro. Ahorita como que es diferente, ahora ya con las posibilidades tecnológicas que tenemos, alguien se puede inventar como algo más cercano a un disco en casa, si quiere, o sea, porque hay otras maneras de trabajar que son, quizás se puede trabajar más desde la independencia, ¿no? Desde una cuestión como autogestiva. Pero yo creo que es un proceso largo y yo lo que siempre le aconsejo a cualquier chica que quiera cantar o escribir o cualquier cosa así es aprender a tocar un instrumento, si no lo tocas. Aprender a tocar un instrumento, sé lo más como independiente posible en todo sentido, ¿no? Como que creo que por lo menos en mi generación las mujeres como que éramos muy inseguras y seguimos siendo. Yo tengo años dedicándome a la música y me sigo sintiendo insegura muchas veces y creo que he platicado con otras chavas que también se dedican a la música y que llevan años haciéndole y que también siempre tenemos en el fondo como una cosa de no creernos ya. Y eso es algo que está ahí. Y creo que si empiezas desde el principio, tú tocando tus instrumentos, sabiendo un poco como hacia dónde quieres ir, todo se va a empezar a abrir de otra manera, ¿no? Yo siempre supe como, yo primero empecé como pianista, después empecé a componer y después empecé a producir y como todo eso yo me tomó mucho tiempo que me dieran mi crédito como productora, ¿sabes? O sea, como que eso tomó años. Y eso era porque insegura, porque no sabía pedirlo. Entonces, es como, si ya de entrada sabes, por lo menos sabes sentar con un instrumento y sabes un poco lo que estás buscando, pues va a ser como todo se va a empezar a abrir más fácilmente, ¿no? ¿Alguien más? Ahí tenemos a alguien. Gracias por el micrófono. Hola, Gracias. Hola, ¿cómo andas? Bueno, gracias a ambas por compartir su experiencia. Yo lo que quería consultarles a los dos, en el caso de Juli, si a vos te influyó algún artista argentino, en el caso de la música, y a vos en tu caso, si te influyó algún artista extranjero. Sí, obvio. Me influyeron muchos artistas. Si tuviese que nombrar así una cosa que me atravesó en términos estéticos, en términos de contenido, Pina Bausch, que es una bailarina alemana, yo como de chica y todavía no circulaba tanto, accedí a unos VHS y a unos primeros videos y eso para mí fue muy conmovedor y radical. Yo ahí empecé a investigar qué era eso, quién era esa mujer, etc. Y después, por ejemplo, tuve la fortuna de ir el año pasado al Festival de Cannes de Cine con una película
Y había un montón de estrellas ahí, la verdad. Había un montón de actores y de directores que yo, de películas que he amado a muchos directores y actores y actrices, pero yo me di cuenta que cuando yo vi las películas de Almodóvar, a mí, yo dije, me puedo vestir con esos colores, puedo decir eso, puedo ser esas mujeres. Como yo dije, toda esta gente hizo unas películas increíbles, pero a mí Almodóvar me presentó un mundo femenino y cotidiano y doméstico que me atravesó, más allá después de que me gusten. Y bueno, lo vi cruzar a Almodóvar y dije, claro, esta persona a mí me marcó. Digo, eso es lo que me acuerdo así muy, que me atraviese. Después miles, y acá en Argentina ni hablar. Y muchos de esos artistas que yo dije, yo quiero hacer eso, hoy por suerte son mis amigos. Algunos son más grandes, que yo llegué de Rafaela a Buenos Aires y empecé a ver obras y recitales y qué sé yo, y yo dije, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y hoy estoy vinculada con esa gente talentosísima que hay en Argentina. Sí, bueno, yo creo que el primer artista que me impactó más de Argentina y que yo creo que es la razón en el fondo por la que vivo en Argentina fue Charly García. Cuando estaba un día en la Ciudad de México en un bar, yo siempre escribí en piano, entonces para mí el piano era como algo natural, pero no tenía muchos referentes que tocaran piano. O sea, en el rock, digo, ya sabes, el rock era como más guitarra, pero yo siempre fui pianista, pero no me interesaba tanto como el pop tan melódico, aunque también algunos me habían gustado de chica. Pero cuando escuché a Charly como que me voló la cabeza, tuve una epifanía como de, claro, o sea, se puede desde el piano hacer otras cosas como mucho más, digo, además todo, ¿no? Como letrista, como sus armonías, todo, como muy, escucharlo a él me cambió la vida. Y ahora estaba leyendo mucho a Rosario Vieja, que leí el diario El Dinero y antes leyendo sus cuentos, y como que ella siempre me ha parecido como una artista muy, como esa sensibilidad y esa como mirada que ella tenía hacia el mundo, tanto musical, es como esa artista completa, ¿no? Como una artista completa que me parece como que ella se pensaba como chiquita, pero al mismo tiempo era como muy, muy enorme, ¿no? Ella me parece como muy hermosa también. Y pues sí, también como ese Marga hay un montón de talento, un montón de cine increíble. El teatro acá en Buenos Aires me parece espectacular, o sea, como que, y mucha también, no sé, como que musicalmente, por ejemplo, la banda que yo armé acá, a mí por lo menos, no solamente me han cambiado ellos como por lo que ha pasado como en el escenario, sino también me han cambiado por una cuestión personal, o sea, cómo pienso yo la banda, cómo pienso yo todo, me ha cambiado mucho. Por ahí. Julieta, Margarita, un gusto. Marcos Calabrese es mi nombre. Muchísimas gracias por este tiempo, por la charla. Mi pregunta tiene que ver con el tema de la tecnología. ¿Cómo les afectó a ustedes el proceso cuando arrancaron, el hoy? ¿Cuáles son los pros y los contras de todo este cambio que ustedes tuvieron que vivir desde el arte con respecto a la tecnología? Es que yo creo que tiene como sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? O sea, yo como alguien que escucha música, me parece que la música ha ganado con el tema de tener música en las plataformas, como que si eres curioso, tienes todo el tiempo como acceso a música, ¿no? Creo que como artista sí creo que a mí me gusta la verdad cómo se mueve la música. Ahora creo que no sé si económicamente es lo mejor, porque realmente creo que sí ha cambiado mucho la manera en cómo se remunera, supongo. Pero eso me parece que no pone en crisis a la música misma, como a la creatividad o al hecho de que la gente produzca música, al contrario. Yo lo que procuro como alguien, como escucha, digamos desde el lado de la escucha, creo que es importante como no perder de vista que es escuchar realmente profundamente. Yo como que hace un tiempo volví a escuchar discos completos, o sea, estaba yo como un poco adicta a las playlists y yo hacer mis playlists y adicta como al aleatorio, entonces a ver qué canción me salía, a ver qué pasaba. Como que volví a los discos, dije, creo que por más que hay 1000 discos que salen al día, yo uno lo tomo y lo escucho un par de semanas y como que yo decido el ritmo y decido lo que escucho, no digamos como los algoritmos deciden por mí.
yo quiero decidir lo que escucho y quiero... Una vez me dijo que tenía una playlist toda hecha con música de algoritmo, que me había sugerido los algoritmos y de repente dije, ¿qué es esto? No quiero esto. La borré toda y empecé a hacer una como con lo que yo me acordaba que quería escuchar y empecé así, y después ahora ya volví a los discos y creo que aunque escucho mucha música nueva, es como que escucho discos, o sea, o EPs o lo que salga, pero como que no me gusta meter algo en una playlist y escuchar desde ahí, sino como que eso. Y un poco como que también he vuelto a los vinilos. No tanto, no considero como una super coleccionista de vinilos, pero sí la onda de yo participar, de poner el disco, de voltearlo, se me hace súper bonito, la verdad. Tenemos el de la Rosy, que nos juntamos a escuchar el vinilo de Rosalía. Para mí, siento como que en términos artísticos está buena la tecnología. Por ejemplo, en cine, ahora que habitamos un país donde quieren destruirlo directamente al cine, no van a poder, porque vamos a hacer una película con un celular si es necesario. O sea, no se va a dejar de filmar, la posibilidad de cualquier niña, de cualquier persona con un celular, con una cámara más o menos, de poder hacer, de contar un relato, de filmar algo que ve, de enfocar una textura que lo emociona. Hay algo de eso que antes era muy difícil y que ahora está al alcance de muchas más manos, así que en ese sentido me parece hermoso. En términos de la música, yo feliz, llevo a las clases una cantidad de música que antes no podía, y es muy hermoso acceder a toda esa información, poder encontrar cualquier película en la red. Siento que lo que hay que prestar más atención es por ahí lo que preguntaba él, como en las formaciones, en lo que vos querés consumir, en el modo en que deglutís eso. Como si de verdad ves una película y la ves, escuchas un disco, te tomás el tiempo de ir a ver una obra de teatro que es en vivo y que tenés que ir. Como hay algo de ya como una decisión más personal del modo de asir esa información, pero creo que después siempre puede tener un buen uso y quiero ser positiva en eso y creer en eso. Y además siento que parece que se está yendo todo al carajo y que ya nada tiene tiempo ni... Pero yo siento que el arte es imposible que desaparezca, porque hay algo digo, el arte en general, en todas sus disciplinas, es como lo más humano, lo más emotivo. Incluso aquellas personas que no quieren apoyar la cultura, que no quieren destinar dinero, que no quieren, que odian a los artistas, que odian... se emocionan con una canción, vibran con una película, se la pasan mirando series, o sea, desearía que pasen un día de su vida sin todas las cosas que consumen, que son artísticas y que tienen que ver con eso, con la emoción, con la conmoción. No hay forma de que eso se desaparezca en el mundo por más ChatGPT o inteligencia artificial que haya. Digo, eso no va a desaparecer, pero sí siento que hay que poner mucha atención, sobre todo en las infancias y en nosotras mismas, en cómo consumimos eso. Pero creo que está buena la tecnología, hay que usarla a favor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ahí tenemos. Por allá tenemos a alguien. ¿Pues? Gracias. Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Hola. La pregunta va directo para Julieta. Un placer hablar. Pero, personalmente, yo te sigo desde antes de lo que escribí. Pero, me quedó una duda como que para ti, artísticamente, como carrera, creó, afianzó, demostraste algo a otros, generó más fans, o es lo mismo. No sé, me parece que hubo un antes y después. ¿El hablar? Sí, después del Unplugged y tu carrera antes. Claro, o sea, el Unplugged lo hice justo después de haber hecho sí, Limón y Sal, que fueron como unos discos como bien así, donde creció mucho mi carrera. Yo la verdad es que lo viví, yo fui la que lo propuse en realidad, porque sentía que era, o sea, si yo hubiera hecho una carrera de música que no hice, esa hubiera sido mi tesis. O sea, como que me gustó mucho la idea de enfocarme en un proyecto con ese concepto de que fuera todo acústico. O sea, estuve preparándolo durante, como si hubiera sido un disco nuevo, porque de hecho tiene 4 canciones originales, o sea que yo me puse a escribir, me la pasaba todo el día como pensando en sonidos, entonces
tocaba todas las superficies que encontraba, porque todo era acústico, ese era el concepto. Entonces, tipo, metí serrucho, o sea, como que todo lo que me parecía que creaba sonidos, me metí en eso. Me parecía como súper interesante ese concepto, pero no como voy a cumplir con el Unplugged, sino que para mí era una excusa para justamente buscar una manera de... Y además fue como la primera vez que, como que pude lograr como mi crédito de productora, porque fue como tanto el trabajo que hice de preparación, pero después se sumó Jack Lemon, que es un súper arreglista maravilloso brasileño, que trabajó con Caetano Veloso y trabajó con un montón de gente. Entonces fue un proyecto como muy ambicioso. Yo sentí como que armé una fiesta, invité a todos mis amigos y fue como muy bonito hacerlo, la verdad. ¿Pero te aumentó los fans o el mundo? No lo sé, la verdad. No sé si me aumentó. No se sintió algo. No sé si pienso así como, no sé la verdad si me aumentó, porque tampoco es como que algo que puedes tú como pensar así, o sea, no sé si alguna vez he pensado en mi carrera como que, o sea, sí me di cuenta, fue muy notorio por ejemplo en sí, o sea, de Buen Invento, que es un disco como súper experimental y como súper raro, que salía que por primera vez salí de México y fui a tocar a Estados Unidos. De hecho, la primera salida internacional que hice fue al Rock al Parque y después a Caracas, toqué en Caracas. Fue la primera vez que yo salí de México, eso fue el segundo disco, pero luego el tercer disco entró por la radio, fue la primera vez que tuve un disco que entró a través de la radio, y eso fue cuando yo te puedo decir que sí cambió mi carrera. Yo como amiga puedo decir que a veces pienso que Julieta no sabe que tiene fans. No se comporta como una persona del talento que tiene y la cantidad de personas que la siguen. No se comporta así, no vive así, no piensa en eso. Es muy impresionante eso, porque no actúa como famosa. No se da cuenta de que se olvida y la gente la adora mucho y la ama mucho por las cosas preciosas que ha hecho. Y no sé si ella es tan consciente de eso o no está pensando en eso, está pensando en lo que hace, en lo que produce y en lo que quiere hacer y decir, y no tanto ni en los resultados ni en la gente. Yo me doy cuenta porque por ahí hacemos cosas y ella no registra eso, ¿no? Como no está pendiente de eso. Una última pregunta, tenemos para una más, ¿quién se anima? Somos, ¿vale? Allá está el micrófono. Buenas noches, hola Rosalina. Tú eres una inspiración para mi vida también y para muchos, porque tu sencillez, tu humildad es lo que te enorgullece. Eres una persona muy grande de corazón, eres un ser sublime, eres exitosa, no solamente por tu arte, sino por tu esencia. Le deseo lo mejor. Muchas gracias. Qué linda. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí. Me alegra. Agradecemos a Iberia por haber generado este espacio de acercar talentos, conectar talentos con los talentos que tenemos todos en realidad, pero unirnos acá para hablar de trayectorias, para hablar de procesos, para que artistas que tanto nos gusta lo que hacen y que tanto nos inspiran, por un ratito charlen con nosotros y volvamos los procesos más humanos también, más posibles, más tangibles. En el fondo tener referentes tan humanas como las chicas, siento que son más inspiradoras aún que su arte y que de vuelta hace posible que cada uno del lugar en el que esté crea que es posible lo que sueña hacer verdaderamente, con mucha constancia, con mucho trabajo, con mucho amor. Así que gracias a las dos por venir, ha sido un placer compartir con ustedes. Yo quiero agradecer especialmente, a Iberia por supuesto, a vos, pero especialmente a Juli, porque pienso que Julieta tiene contacto con un montón de artistas, conoce a muchísimos artistas, y siento que ella me haya invitado, no solo me da mucha emoción, sino que habla de su atención a lugares quizás no tan visibilizados como la danza, por ejemplo, como la performance, como procesos creativos que no son justamente de lo que hablamos, que no son los más fáciles ni de consumir, ni de pensar, ni de hacer.
Así que a mí me honra mucho y siento que habla mucho de ella también, de esto que hablábamos, de los procesos creativos y de la atención que ella le pone a eso. Así que, ay, te amo, amiga, es lo máximo. Vean en Los Delincuentes, y acaba de salir una película, ¿no? sí, se estrena el 2, en el Bafisi. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Nuestra parte del mundo, está dirigida por Juan Schlickman y se estrena, hay 3 funciones en Bafisi, pero después también se va a estrenar por fuera, así que... Ay, pero también vean Los Delincuentes, está buenísima y ella está enamorada de Marvel. ¿Y se viene un disco pronto, no? ¿Cómo? ¿Se viene un disco pronto? Bueno, a ver, Pero todavía falta. Vamos a estar atentas entonces a las agendas de las chicas. Gracias de vuelta por haber venido. Gracias. Compartir con ustedes.